autor de Así habló Zaratustra, le significó abrir sus ojos ante el mundo y adueñarse de una especie de rebeldía ante los paradigmas sociales que lo rodeaban. Vivaz, expansivo, crítico y rebelde, empezó a descreer de todo y a pensar en si acaso el mundo circundante y sus axiomas eran falsos. De esa época, quizás por su marcada decepción, data su expulsión de la escuela por pintar un grafiti en la pared, entre otros hechos radicales. Tras su expulsión, Uspensky contaría en sus memorias sobre aquel tiempo de su vida. En 1896, cuando tenía 18 años, comencé a viajar solo, y al mismo tiempo empecé a escribir. En ese período era más bien anarquista. Desconfiaba particularmente de cualquier forma de ciencia académica y me prometí nunca pasar un examen u obtener un título universitario. Al mismo tiempo, trabajé intensamente en biología, matemáticas y psicología. Me interesaba enormemente la idea de la cuarta dimensión y por lo mismo estaba muy decepcionado acerca de cómo la ciencia común trataba ese tema. Poco después, a causa de explorar nuevas posibilidades, olvidó su juramento de no estudiar en algún centro universitario y se vuelve estudiante de matemáticas en la famosa Universidad de Moscú. Esto lo complementó con una suma de lecturas de carácter místico y ocultista que empezaron a perfilar, a pesar de su juventud, una teoría que él aseguraba nunca antes se había conocido y que haría conocer más adelante. Mientras tanto, inició su carrera como escritor. En 1905, a la edad de 30 años, escribió su primera novela, La extraña vida de Iván Osokin, basada en la idea de la recurrencia eterna, relato en verdad extraño sobre cómo desde siempre sabemos las consecuencias de nuestros actos y cómo es que aun presintiéndolo, seguimos en las mismas tesituras, hasta que decidimos de una manera concreta cambiar nosotros mismos. La lucha entre la realidad y el sueño, el pasado y el presente, la realidad y la fantasía, el miedo y la decisión. El libro tiene buenas críticas, razón por la cual en 1906 Ouspensky consigue un empleo en la oficina editorial del periódico de Moscú La Mañana. En 1907, motivado por la convicción de que alguna forma más elevada de conocimiento debe existir más allá de los límites conocidos de las ciencias y las matemáticas, Ouspensky se adentra en la literatura teosófica y en la posible síntesis de religión, misticismo y ciencia, tópicos que serían recurrentes en un pensamiento posterior. En 1909, Ouspensky publica La cuarta dimensión, donde Ouspensky propone concebir un espacio tridimensional para delimitar el concepto de la cuarta dimensión, es decir, representar diferentes formas de existencia, la física y la matemática, y probar la posibilidad de su existencia. Viajes por el mundo y el Tertium Organum. Después de esto, publicó un libro sobre yoga, seguido por su conocido libro Tertium Organum, una llave para los enigmas del mundo, en 1912. En ella, Ouspensky dice que el significado de la vida radica en la búsqueda eterna, y que sólo así es posible hallar la otra realidad. Además, el autor propone que la expansión de la conciencia se relaciona directamente con la dimensión del espacio. Esto implica revalorar enteramente el conocimiento humano y aceptar la unidad esencial de todas las cosas. En 23 esclarecedores capítulos, él habla de temas que durante milenios nos inquietaron e inquietan: el tiempo, el espacio, el movimiento.